Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? La valentía es un elemento no lo suficientemente valorado a la hora de evaluar a un ejecutivo. Sin embargo, muchos estudios recientes demuestran que un liderazgo valiente resulta esencial para garantizar el éxito en procesos de transformación, navegar situaciones de crisis y tomar decisiones en situaciones de alta incertidumbre. Según estos estudios, los líderes valientes son más propensos a innovar, gestionar conflictos, a empoderar a sus empleados y a mantener altos estándares éticos. Esta habilidad puede contribuir a un mejor rendimiento financiero, pero también fomentar un ambiente de trabajo más saludable y productivo. La valentía requiere también ser vulnerable, el superpoder que nos comentó Irene en otro episodio. La valentía requiere ser cercano con tus equipos y requiere tomar decisiones, muchas veces difíciles y en entornos inciertos o complejos. La valentía es una de las características que creo que mejor define a Yaiza Canosa. Comenzó a emprender siendo adolescente, fundando su primera empresa a los 16 años. Ahora, con 30 recién cumplidos, es fundadora y CEO de Goi, un operador logístico especializado en producto pesado, que utiliza la tecnología para conectar transportistas y usuarios. Tiene más de 300 personas a su cargo y cuenta con más de 1.200 transportistas indirectos. Por si esto no fuera suficiente, también fundó Glue, una consultora tecnológica y espacios de coworking con cerca de 15 personas. Para preparar esta conversación he visto y leído muchas de las entrevistas que le han hecho. Siempre hablan de lo joven que es, de lo difícil que debe ser liderar una compañía como mujer en un sector muy dominado por hombres, etc. Es todo cierto, pero creo que distraen e incluso pueden minimizar lo que ha conseguido como emprendedora, como CEO, innovando con tecnología en un sector maduro para que Goi hoy sea un referente en España en la logística de producto pesado y voluminoso. Yaiza, millones de gracias por estar con nosotros hoy. A ti por invitarme, yo feliz. Y me encanta verte, como siempre, aunque no nos vemos mucho, ya te digo, no nos vemos tan frecuentemente como me gustaría, porque cada vez que estoy contigo aprendo un montón. Hay que poner remedio. Así que ya está, fácil solución. Fácil. Oye, no sé si estás de acuerdo con la intro que he hecho, que te considero una directiva valiente, y no sé qué piensas al respecto, si estás de acuerdo conmigo o no. Bueno, a ver, yo me considero que es lo que soy es un poco, que estoy un poco loca, más que valiente, no sé si es sinónimo, pero en mi casa me dicen que estoy loca y creo que es un adjetivo que me representa más. Creo que en general para dirigir casi cualquier cosa tienes que ser un poco valiente, ¿no? Si no, no te metes en ningún fregado. Pero no soy valiente ese punto de valentía no creo que sea porque es natural, sino porque me da más miedo arrepentirme de no haberlo hecho que arrepentirme de haberlo hecho. Entonces es como una inercia de decir, oye, si me voy a arrepentir de algo, que siempre nos arrepentimos de algo, pues que sea de hacerlo, porque de no hacerlo me fastidiaría muchísimo más. Ya, me gusta mucho esa idea. Nos hemos arrepentido muchas veces más de lo que no hemos hecho de lo que sí hemos hecho. Totalmente, y pesa más, ¿no? Y pesa mucho más en tu vida. Yo conozco a mucha gente, o sea, nadie se arrepiente de ser valiente nunca. Siempre es algo que siempre le digo a mis sobrinos, por ejemplo, ¿no? Y conozco a muchos arrepentidos de haberse quedado en sus casas o de haberse quedado inmóviles. Y les veo muchas veces en los ojos que son un arrepentimiento mucho más pesado y mucho más duro. Aparte tú has sido transgresora en un sector maduro, el sector del transporte de alto volumen, utilizando tecnología, y eso requería valor, ¿no? Requería tomar decisiones difíciles. Entiendo que eso sí, para mí sí que es la parte de valentía, ¿no? Pero en tu estilo de liderazgo, ¿crees que has tenido de una manera consciente hacer algo en esta dirección? ¿Es algo que has ido desarrollando poco a poco? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que aquí tenía una cosa muy a mi favor, que era la edad, ¿no? Es decir, yo admiro mucho y me parece que es, hablando de valentía, mucho más valiente, ¿no? La gente
que toma este tipo de decisiones, ¿no? Pues ir a un sector un poco que parecía naturalmente que no era el mío, con una idea que naturalmente parecía que no estaba, pues la logística, ¿no? En un sector, en tecnología, que yo tampoco soy un perfil hiper tech, ¿no? Sí. Parecía que todo estaba en contra un poco de lo que estaba encajado para mí, ¿no? Lo que normalmente estaba predispuesto. Pero es que creo que la edad aquí jugaba una parte muy importante en mi caso, que era, yo veía que había una oportunidad, veía que había algo, me olía algo, y con 20 y pocos años, al final la pregunta es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Es algo que yo me hacía, una pregunta que me hacía muy a menudo, ¿no? ¿Qué es lo peor que me puede pasar en el caso de que vaya fatal? Bueno, pues volverme a mi pueblo en Galicia con mis hermanos y comer mi tortilla de patatas buenísima y mi churrasco, ¿no? Sí. Pues tampoco es tan malo. Entonces creo que ahí ser valiente con 20, con 16, con 25, sin carga, sin hijos, sin un trabajo tampoco y una carrera profesional que dejar atrás, es más fácil, ¿no? Yo admiro muchísimo a la gente que con 40 años, su carrera profesional de 10, 15 años, 2 hijos y su mujer o su marido en casa, y dice, oye, que estoy loco, estoy loca, estoy chiflada, y de repente creo en esto. Exacto. Entonces, creo que aquí hay un punto de desmitificación, ¿no? De ser valiente, en el que, joder, la gente joven, yo no tengo hijos, no tengo unas cargas tremendas, y en ese momento las tenía mucho menos, tomar decisiones es relativo, y eso sí que se impregna un poco en la forma de dirigir, ¿no? Y en el espíritu, porque yo siempre intento hacer balance con gente de mi equipo, con gente que tiene, ¿no?, esa parte de expertise y de experiencia y de aplomo, ¿no? En el que muchas veces yo soy una persona muy pasional en lo que hago, porque disfruto lo que hago, me despierto todos los días y digo, qué bien, ¿no? Me gusta lo que hago y soy feliz, pero necesito esa contrapartida de decir, oye, pero en esto poco a poco, ¿no? Y en mi forma de liderazgo busco gente que me complemente en cómo aterrizar muchas veces esa pasionalidad, y que me siga también muchas veces esa pasión, ¿no? Sí. Y para aquellos que no te conozcan, cuéntanos un poco la historia breve, si quieres, del nacimiento de Goi, cómo decides y con qué edad, porque la gente no lo sabe. Pues mira, yo Goi lo empecé a los 23 años. Uh-huh. Pero empezaste a aprender mucho antes. Sí, a los 16 monté mi primera compañía, la vendí a los 19. De los 19 me fui a un proyecto con una empresa a trabajar en un puesto ejecutivo en el mismo sector de la compañía que había vendido. Aprendí mucho en ese año y medio que estuve trabajando para otros, a trabajar en equipos grandes, a cómo hacer, ¿no?, el tema de procesos, protocolos, sí, trabajo en equipo, sí, pero aprendí también que esto de que me dijesen lo que tenía que hacer no era... No iba contigo. No era para mí, no era mi hábitat natural. Entonces, luego vine a Madrid y me monté otra compañía que luego la vendí también, y luego monté Goi. Siempre con éxito. Todas las compañías que has comprado y vendido. Con muchos fracasos, sí, pero con muchos fracasos a nivel decepciones laborales, pero al final, si medimos el éxito porque no haya perdido dinero y lo haya ganado, sí, siempre he tenido éxito. Yeah. Pero no sé si es la forma de definirlo. No, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Entonces, sí, pero en muchos momentos me he equivocado mucho. Bueno, ha habido de todo, ¿no? Ha sido una montaña rusa. Monto Goi porque estoy en Madrid. Bueno, yo cuando me fui de Coruña, de mi pueblo de Coruña, a la gran ciudad. ¿Cuál es tu pueblo de Coruña? Sí, es un pueblo al lado de la Costa, es de Costa Morte, al lado de Finisterre. En mi casa, a mí lo que más me gusta en el mundo, Luis, es comer. Es mi hobby en la vida, es leer y comer. Esos son mis hobbies. Entonces, como buena gallega, los huevos eran de mi casa, las lechugas de mi vecina. Yo cuando me fui de Galicia y descubrí que las tortillas no eran blancas, los tomates no sabían a tomate y demás, para mí fue un impacto importante. Entonces mi familia, para que sobreviviese yo, me mandaba cajas de comida, pero cajas de muchos kilos, patatas, lechuga, huevos, de todo, ¿no? Eso era un mercadillo. Entonces me di cuenta de que no había forma de transportarme eso, de que a partir de 40 kilos no
los grandes operadores, los DHL, los correos de turno, no daban servicio. Entonces tenía que ir uniendo muchas empresas locales que hacían voluminoso, pero era nefasto el servicio porque conectando se rompían las cosas, llegaban tarde, llegaban mal. Entonces me di cuenta que no había una red nacional especializada en voluminoso que ya no solo atendiese a particulares, sino, oye, pues un IKEA cuando quiere llevar muebles, ¿cómo lo hace, no? O sea, casi puedes haber montado un supermercado de frescos, pero te dedicaste al mundo de la logística. Efectivamente. Podría haber sido un supermercado a domicilio, pero dije, bueno, voy a transportar. Entonces, pues nos dimos cuenta de que había que hacer una red nacional especializada en voluminoso y que para eso necesitábamos mucha tecnología. Porque o invertíamos muchos millones de euros en tener muchos almacenes y muchos vehículos de primeras, y yo no los tenía, esos millones de euros, o teníamos que conectar a muchas empresas de una forma que se ensamblase exactamente, que optimizase todos los procesos y demás. Y ahí surge Goi, que es nosotros nos dedicamos somos un B2B, trabajamos para empresas como Amazon, como MediaMarkt, como Leroy Merlin, y nos dedicamos a ser el player a día de hoy líder en transporte, montaje, instalación y almacenamiento de productos pues voluminosos, que viene siendo todo lo que pese más de 40 kilos o mida más de 1 metro cúbico o tenga una cosa irregular. Y hoy ya sois el referente en transporte voluminoso, lo hablamos al principio, ¿no? 300 empleados, 1.200 transportistas indirectos, un pedazo de compañía. Nos queda mucho por hacer. Estamos... Piensa que Goi realmente empieza a operar en 2018, sí. El resto fue desarrollando tecnología. Hemos pasado por todas las fases, ahora estamos en una fase muy bonita en la que a nivel talento hemos encontrado talento bestial dentro de la compañía. Esto fue el cambio de paradigma en Goi, ¿eh? Nosotros éramos una compañía en prácticas constantemente, donde teníamos mucho hueco en el mercado porque los clientes confiaban en nosotros porque necesitaban una solución, pero muchas veces no lo hacíamos del todo bien. Estábamos ahí aprendiendo, ¿no?, dónde estaba nuestro hueco. Y desde hace 3 años captamos talento, dimos un cambio bestial también en la parte de cómo aplicar la tecnología y fue el detonante del cambio de paradigma dentro de Goi. Qué bueno. Y a la hora de captar talento, una cosa que también me ha gustado en algunas entrevistas que he leído a ti es que has sido un poco transgresora, porque es verdad que valoras lógicamente la parte de los hard skills de, oye, pues soy capaz de tener unos conocimientos y unos estudios, pero sobre todo valoras cosas como la actitud, que sea buena persona, que sea feliz. ¿Cómo has hecho ese proceso de selección e identificación de personas, creciendo a la velocidad que has tenido que crecer, ¿no? Mira, el otro día tenía una conversación con Nacho, que es mi CFO, y me decía, nos fuimos de offsite ahí a Echevarri a comer, como no, siempre me lo llevo a comer, no está mal. Y me miraba y me decía, Yaiza, ¿tú sabes lo que he estudiado yo? Y lo miraba y decía, y digo yo, Nacho, no es estamos aquí disfrutando, ¿por qué quieres entrar? Yo siempre me he preguntado, ¿tú sabes que yo sé que tienes un máster en no sé dónde, pero ¿sabes lo que he estudiado en carrera? Y digo, ni puñetera idea. Es que para mí hay 3 cosas que valoro mucho, y es que sea feliz, que sea buena persona, que tenga capacidad de trabajo y que sea leal y esté comprometido. Creo que con esos tres factores me da igual que tengas más o menos experiencia en el sector. Eso se aprende. Y si tienes a gente además ya dentro de la compañía que tiene experiencia, pues se adquiere. Y si no, te haces un curso y no pasa nada. Pero es que yo creo mucho en la pasión. O sea, yo creo que al final la gente que ha cambiado mi vida laboralmente es gente que disfruta de lo que hace, que tiene un propósito en lo que hace y que se levanta con un ha merecido la pena. Y levantarse con un merecido la pena, lo que hago y lo que he hecho ayer y lo que voy a hacer hoy es difícil, porque hay días que son complicados, hay días que dices tú, no me apetece a lo mejor levantarme mucho de la cama, pero si te merece la pena lo que haces, no hay mayor leitmotiv que ese. Sí. Entonces, trabajar con gente así es lo que cambia, para mí cambia la compañía. No solo cambia que es cómo haga su trabajo individual, va a tener una repercusión va a tener un impacto mucho mayor si lo hace con esas 3 cosas, sino que cambia la organización, que un tío que te llega a la oficina y te llega siempre con peros, con porqués, con digo, qué pereza, si peros tenemos todos, si el tema es cómo y cuándo, ¿no? Y cómo lo resolvemos. Un tío que te viene con
pasa esto, pero mira, estas son las posibilidades, tal. Cambia el mindset de absolutamente todo. Y eso hace que tengamos una compañía de peros o una compañía de comos. Yo quiero ser una compañía de comos. Entonces, para eso necesito a gente de comos. Y para mí eso, no te creas que lo he aprendido desde el principio. Ha sido un aprendizaje de equivocarme mucho y de costarme mucho dinero aprender este tema. Porque luego también me pasaba a mí, yo soy una persona feliz o intento serlo siempre que puedo. Sí. Entonces, me pasaba muchas veces que estaba con tíos muy listos o con tías muy listas, pero que no entendía que, o sea, no hablaban. O sea, estaba como tú en chino y yo en inglés. Entonces decía, ¿pero qué pasa? Si los dos creo que somos listos. Pues que hay que hablar el mismo idioma en muchas más cosas que entender las cosas más técnicas. No, y es fundamental y es lo más difícil. Yo que me dedico a esto, hay una cosa sabida, ¿no? Que la aptitud suma y la actitud multiplica, ¿eh? Pues en esto es verdad, pero claro, es lo más difícil de medir. Identificar, sobre todo en entrevistas o en un proceso inicial, ¿qué utilizas tú? ¿Qué consejos podemos dar a alguien que para ser capaz de identificar a la gente que tenga esa actitud y ese propósito común? Bueno, yo lo primero, que aquí esto es muy naif, pero hay una parte de intuición muy bestia. Sí. Yo siempre... las entrevistas las hago en comidas, las entrevistas hago a lo mejor una primera criba, ¿no? de una conversación tal, pero cuando ya empiezo a plantearme contratar a esa persona realmente, siempre hago comidas o cenas, donde creo que al final la gente está más relajada que en una mesa y demás, donde muchas veces yo lo divido casi en 3 fases. La primera es la micropregunta, es decir, no les pregunto qué has hecho, ¿no? En la última empresa en general, sino háblame de este caso o de este cliente en concreto, y le hago que me expliquen exactamente en detalle, porque en el detalle ves muchas más cosas y en esos detalles luego ya veo yo por dónde tiro, ¿no? Pero el micro creo que en las entrevistas de trabajo es donde te aporta. Es decir, muchas veces hacemos al revés. Vale, ¿a qué 5 cosas te dedicabas en esta empresa? ¿Y ¿a qué 10 en esta? ¿No? Pero no. El micro es donde realmente vas a ver cosas. Luego le dedico mucha parte a la parte personal. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? ¿Cuál es estás casado, estás casada? ¿Tienes hijos, no tienes hijos? Háblame de tu ¿estás divorciado? Pues ¿cómo ha sido tu separación? ¿Cómo la viviste? Creo que ahí ves muchas esquinas y muchas... Sí, de los valores de la persona. Sí, más muchas allá. cosas. Sí. A mí me parece mucho. Y luego le digo una parte mucho de propósito, futuro, ambición. ¿Sabes? La divido casi en esas 3 partes. Es decir, ¿qué te motiva? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué crees que tienes más afinidad de lo que te he contado? ¿Cómo te gustaría verte aquí a 3 años? ¿Qué es lo que te ilusiona de este nuevo proyecto? Tal. Lo desarrollo casi siempre en esas 3 partes. Y me equivoco muchas veces, después de toda esta conversación, tal, me equivoco. Pero luego, unido a esa parte de intuición, creo que es lo que más a mí me sirve particularmente. Y eso lo haces lógicamente lo haces con tu equipo clave, pero también con equipos más juniors. ¿Eso has hecho que todo tu equipo les has entrenado a que hagan ese tipo de entrevistas? Sí, yo no tengo departamento de recursos humanos en GOI, porque creo que cada director de departamento tiene que ser director de recursos humanos de su departamento. Sí. Es algo que yo siempre lo he concebido así y tienen que ser responsables de la cultura, ¿sabes? Tienen que ellos ser abanderados y responsables, ¿no? Sí. Es algo que siempre se lo he dicho a ellos. Entonces intento transmitírselo a ellos y ellos son, bueno, primer, segundo y muchas veces tercer nivel lo contratamos conjuntamente, pero a partir de ahí es algo que tienen que hacer ellos y que tienen además que ser responsables. Yo nunca jamás a ningún director de departamento les digo tienes que contratar a este o tienes que echar a este. Cuando es alguien por ejemplo por debajo de C-level, tenemos que llegar a un punto en común de que nos guste a los dos, pero yo jamás me meto en eso, porque al final luego les pido ¿no? que cumplan y que lleguen a sus objetivos y demás, y para eso tengo que dejarlo en lo bueno y en lo malo. No, claro. Y hablándolo con Verónica Pascual, que hemos hablado recientemente, ella hablaba también de la importancia de tener, además de un buen equipo, compañeros de viaje, que son o bien asesores externos o bien un gobierno corporativo que le ayuda en momentos difíciles, en decisiones complicadas.
demás. ¿Tú tienes ese tipo de equipos al lado tuyo? Yo tengo un consejo en el que están socios de GOI, Moira, con nuestro fondo, que la verdad es que para mí es un apoyo, porque además... ¿Sabes lo que pasa? Yo he tenido mucha suerte en este caso con Moira, sí. Porque es un fondo en el que cuando he ido mal yo me he sentido hiper apoyada y cuando he ido bien me he sentido hiper acompañada. Yeah. Y eso a mí me daba mucho miedo porque yo lo comentábamos antes, ¿no? Al empezar un poco cuando nos saludábamos, que el tema del fundraising no es lo mío, que no es algo que me guste, que me daba mucho miedo porque además yo siempre... Yo quería socios que me acompañasen, no quería jefes en ningún caso, bueno, y que este tipo de cosas, ¿no? Pues que encontrarlas, no sabía si el mundo del venture capital, del private equity, ¿no? Al final estoy en un híbrido, que es lo que es Moira, pero me daba mucho miedo, porque además tenías compañeros al lado en el que habían tenido experiencias terribles, ¿no? Y bastante prohibitivas, ahogativas y demás, y me daba mucho miedo en desilusionarme con el proyecto, sí. en esta toma de decisión, ¿no? Sí. En cambio, no, me he encontrado que pues mira, a Verónica Pascual le pido consejo de un montón de cosas. Tengo un montón de gente que a lo mejor no es un consejo asesor externo, pero que le digo, oye, le lloriqueo y le digo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? pero luego tengo mi consejo, que está Moira y está Amadeo, están socios relevantes dentro de GOI, en el que pues al final les pongo cuáles son los problemas, cuáles son las virtudes y me dan su opinión. Y me gusta mucho porque me dan su opinión de una forma humana, cercana, nada impositiva y confiando mucho en el equipo directivo, en que al final la última decisión la tomemos nosotros. Vuelvo a la parte del liderazgo valiente y me interesa saber tu opinión sobre, a veces, claro, en un proceso de innovación tan fuerte como el que has tenido tú, tienes que tomar decisiones difíciles, algunas que están más pegadas al corto, algunas que están pero sin perder visión de largo. ¿Cómo haces tú ese balance entre ser valiente versus temeraria o buscar hacer decisiones que tienen un riesgo calculado versus alguna decisión que sabes que, bueno, es un riesgo menos calculado pero que tenemos que ir a por ello? Sí, no, a ver, es un poco todo fachada, ¿eh? O sea, quiero decir, estoy un poco loca, pero luego soy valiente, pero luego me da mucha aprensión, sobre todo en estos niveles en los que ya somos mucha gente dependiendo de GOI. Antes me costaba mucho menos. ¿Eres menos temeraria de lo que dices? Sí. Y de lo que parece. Total. Y sobre todo porque antes lo era mucho más, porque al final éramos 4 locos y demás. Ahora somos muchas personas dependiendo de GOI, sí. Y yo le tengo que guardar la cara a muchos padres de familia, a muchas madres de familia, como para que esté aquí jugando a las canicas. O sea, que intentamos dentro de lo que se puede. Porque en contra de lo que mucha gente piensa, la valentía, ser valiente o tener un liderazgo muy valiente requiere muchísima humildad y poco ego. Y mostrarte muy vulnerable muchas veces, ¿no? Como lo estás haciendo tú ahora. ¿Es algo que fomentas en la cultura de la organización, esa capacidad de ser valientes pero no mostrar el ego, no tener mantenerte humilde en todo el proceso, o no? Pues mira, yo creo que esto, y ya no ha sido algo que lo haya implementado yo, sino la gente... La gente del equipo directivo. Es que tengo un equipo directivo con 0 ego, te lo prometo. Es un gusto eso. O sea, en nuestras reuniones y además en las suyas también, es gente que no está que quiere figurar, que quiere, o sea, al revés, ¿eh? Muchas veces es como que serán ellos como, venga, ahora te toca a ti, ¿sabes? Como serán el pase de mete tú el gol. Y creo que eso, yo al final ellos pasan muchísimo más tiempo en contacto con toda la organización, porque yo viajo mucho, estoy de un lado para otro, entonces creo que aquí esa parte humana, humilde, y te lo digo verdad, y no es falsa humildad, sí. En el día a día son ellos los que están más en contacto con todos los trabajadores y con toda la cultura de la compañía. Yo estoy mucho en contacto con ellos, pero viajo mucho, al final ellos están de lunes a viernes, todos los días en la oficina. A mí me gustaría, pero no lo estoy. Yeah. Entonces, si llegamos a tenerlo, que hay muchas cosas que tenemos que mejorar en eso también, ¿no?
es por el equipo directivo, que en eso te diré, yo no sé si tengo a los Master Harvard, no sé qué, pero tengo a los tíos más leales y a las tías más leales y más puras, o sea, cero ego, cero... Es que cero. Sí. Entonces, personas de verdad. Personas de verdad, te lo prometo. Sí. O sea, y de hecho, y se ve que allí no hay... feliz, como dices tú. Sí, no hay corbatas, no hay tal. O sea, ahí estamos todos para lo que estamos y todo el mundo puede decir lo que piensa y que cree que es mejor para la compañía. Y otra cosa que dices tú que me gusta mucho es que valoras la gente que comete errores, porque es de donde aprendes, ¿no? Y es algo que quieres que en la cultura de tu compañía la gente se sienta cómoda o que piense que cometer errores es parte de lo habitual del trabajo, ¿no? Es que creo que si no aprenden nunca a tomar decisiones. O sea, yo por eso te decía, yo nunca le digo a nadie tienes que despedir a esta persona o tienes que contratarla. Sí. Es que creo que si no le das esa libertad, primero, no se sienten realmente valorados, si son buenos, ¿no? Es decir, no me digas lo que tengo que hacer, confía en que si tú me marcas un camino y tenemos que ir hasta aquí, yo voy a saber conducir hasta eso y dame autoridad para poder conducir, ¿no? Que al final si eres un buen profesional es lo que quieres. Sí. Y luego si tú siempre estás diciendo lo que tiene que hacer, por aquí no, por aquí sí, tienes un tío que no toma, o una tía que no toma decisiones y que no sabe tomar decisiones porque no le has dejado tomarlas o porque si de repente las toma, qué miedo, porque a ver si me equivoco. Sí. Pues es que es una compañía muy dependiente y yo espero que hoy cada vez dependa menos de cualquiera de los que estamos ahora mismo dirigiendo la compañía. ¿Y eso cómo lo consigues? Porque a medida que vas a ir escalando y que la compañía va creciendo, que sigue creciendo y además luego me contarás un poco tu ambición, pero la ambición es de seguir creciendo, mantener esa cultura, imagino que es algo que te preocupa y es... Bueno, estamos en ello, o sea, no lo hemos conseguido, o sea, al final... a mí hay una cosa que me genera más mucha ansiedad, que es no enterarme de muchas cosas. Yeah. Esto todavía, esa parte de micromanagement que quiero esconder detrás de un tal, es mentira, está ahí y no la puedo evitar. Entonces, no te diría, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé, tengo que aprender a hacerlo, es una asignatura pendiente. ¿Cómo escalar eso? ¿Cómo que la compañía no se... disocie, ¿no? En todo ese humo del crecimiento, de más personas, de más puestos, de más... que no se pierda. Que se disuelva la esencia de lo que sois. No sé. ¿Y te sientes cuello de botella en unas decisiones? ¿Os consigo que esa parte sí, por lo menos? No, esa parte sí que yo no soy cuello de botella. Lo que sí soy a veces soy una pesada, ¿no? Porque la decisión ya está tomada, pero hay muchas preguntas, ¿no? Sí. No sobre la decisión, sino... Pero esta persona... ¿no? ¿Y por qué ha hecho esto tal? ¿Y cuál es el KPI relacionado con esto? Y es como, pero ¿qué más da si ya está? ¿No? Si ya, tú mira el macro, ya, pero ¿y este transportista por qué no se ha cambiado de repente un coche por otro? Porque realmente este es más... Pero ¿qué te importa a ti? ¿No? Si no es tu tema, ya está, cállate ya. Para eso tienes un director de flota, ¿no? O sea, ya está. Tu pasión, en el fondo. Pero es como entender todo, ¿por qué? Porque no se puede entender todo, hay que callarse a veces y ya está. Pues esto lo tengo que aprender, estoy todavía ahí, en la escuela. Lo que sí está claro es que cada vez eres más referente en el mundo emprendedor. No sé si te das cuenta, si lo eres consciente. Yo cada vez que te miro veo que cada vez tienes más followers. Yo no busco ser referente. Sí que lo que me gustaría ser más que referente es si a alguien... a mí cuando era joven me faltaba no referentes, pues, que también, sino ver que alguien había hecho algo que a mí me gustaría, muchas veces había pensado en hacer, ¿no? Sí. Pues eso, no como quiero ser Yaiza, ni mucho menos porque eso no tiene ningún sentido, me parece absurdo, sino, oye, pues si Yaiza ha salido de su pueblo, ¿sabes? Y ha conseguido hacer una empresa y que la gente confíe en ella, pues si yo estoy en mi casa y estoy en un pueblo, pues a lo mejor yo también puedo. Ese mindset sí que me gustaría que sirviese, pero no busco ser un referente de nada porque es que además mis mayores referentes en la vida están muy fuera del ámbito empresarial y creo que esto también es algo que muchas veces digo, que dejemos de buscar referentes profesionales y buscamos referentes vitales. Sí. Que esto es lo que necesitamos realmente. Necesitamos
referentes vitales que nos ayuden a conseguir lo que queramos en el ámbito que queramos. Hay gente que quiere impactar en una parte mucho más social, gente que quiere impactar en su parte mucho más profesional, directa. O espiritual. Gente que quiere impactar en su familia y ya está. Entonces buscan lo que quieres tal y busca referentes vitales que tengan un propósito similar al tuyo y demás. Pero esto de los followers y más, a mí no, es que no me da de comer ni... A mí me da de comer llevar paquetes. Está claro. Sí. Y un poco más. En lo personal, ¿cómo lo estás llevando? Porque esto debe ser difícil. ¿Cómo lo vives tú? Un entorno de nuevo pensando en ayudar a terceros, ¿no? Pues mira, he tenido muchas fases, ¿eh? Yo en mi vida me he perdido muchas cosas elegidas. O sea, no, es que además odio el punto un poco de víctima que mucha gente no me he perdido. Elegidas y además grandes decisiones conscientes y además ha merecido mucho la pena. Pero me he perdido muchos cumpleaños de mi sobrino, me he perdido muchas cosas, me he perdido muchas mis borracheras. Mi primera borrachera fue muy tarde. Me he perdido muchas cosas, pero elegidas y demás. Entonces, esa parte al principio, cuando era mucho más joven y no tenía la convicción que tengo ahora de ha merecido la pena, me daba miedo por decir, me arrepentiré algún día. Ahora ya sé que no, entonces estoy mucho más tranquila, pero en ese momento me inquietaba por si hay algún momento que alguien que lo esté viviendo esa etapa. Empiezo a tener un poco de miedo de perderme cosas de la gente a la que más quiero. Pero sí que creo que hay una parte que ya, y además cuando yo ya ahora he cumplido 30 años y digo, no, quiero que con 40 tener la misma suerte, porque me siento muy afortunada porque veo que hay mucha gente que ha estado a mi lado y yo no estaba al suyo, ¿sabes? Y eso a veces pesa, ¿sabes? ¿Planes y visiones para Goi? ¿Cómo lo tienes? ¿Qué estás pensando? Pues ahora toca la expansión a Europa y lo siguiente que nos gustaría es una salida a bolsa. Pero esto es una carta a los Reyes Magos, ¿sabes? No está mal, ¿eh? Es lo que o sea, salir en Europa en bolsa y ya pues, ser los líderes europeos sin ningún tipo de duda. ¿Comprando compañías, entiendo alguna, o estáis pensando entrar orgánicamente? Queremos aterrizar en países comprando compañías pequeñitas, porque creemos que al final el proceso de aprendizaje y de curva de aprendizaje va a ser mucho más light y mucho más barato haciéndolo así. Sí. Que llegar ahí como ¿no? Los españolitos en Alemania. Pues eso, por lo que hemos visto, es complicado y no sale bien en la logística. Entonces, tenemos pensado poner el germen y a partir de ahí crecer como Goi. Qué bien. ¿Y para ti? Porque en ese proceso que estás contando, de nuevo te va a costar no perder. Si encima ahora te cuesta en España, imagínate cuando empiezas a ir a Alemania, Italia, Francia. Yo siempre lo digo, Goi es mi hijo. Sí. Y yo estaré en Goi hasta que yo esté igual de ilusionada que en Goi que estoy ahora, o hasta que le pueda aportar a Goi lo que necesita. Cuando una de las dos se termine, no estaré en Goi. Pero la verdad es que es mi hijo, entonces no me imagino desilusionarme con él. Y si a lo mejor mi puesto se me queda grande en algún momento, pues tendré que buscar uno que se me ajuste. Ya. Bueno, y aparte, lo hablaba de nuevo también con Verónica, que a veces cuando es tu hijo y de repente lo que hizo ella no vendiendo a Bebé, porque se dio cuenta que a Bebé era la plataforma que le iba a permitir que su hijo fuera más feliz o creciera más rápido, ¿no? Eso todavía no estés ahí. No estamos. Y será duro. Siempre es la gran pregunta, ¿no? No me gustaría vender, Goi, Joa, no me gustaría. No. Y no tienes por qué, también un tema de lo que quieres hacer. No me gustaría, pero esto lo digo ahora y luego a lo mejor dentro de 5 años me sacan este podcast y dicen, que lo digo ahora porque lo siento así y a lo mejor esto caduca no sé cuándo, pero no me gustaría, no sé por qué, tengo esa sensación de que no es nuestro camino. Yo espero que te vaya fenomenal, ya lo sabes, y que nos veamos más a menudo. ¿Hay algún consejo que pudieses dar a alguien que de tu evolución de estilo de liderazgo desde que tenías 16 ahora, que es la mitad de tu vida, desde que has empezado a trabajar, que crees que puede ayudar a la gente, o bien porque está emprendiendo, o bien porque está en proyectos personales, o bien porque está en procesos de transición y que necesita ser valiente? Creo que hay que liderar como cuando intentas constantemente enamorar al amor de tu vida. O sea, creo que es como muy romántica, pero creo que tienes que ser
tu mejor versión, ir guapísimo a las citas, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, tienes que ser bueno con la gente que quieres liderar, tienes que ser un ejemplo para la gente que quieres liderar, tienes que dar todo de sí, o sea, ponerte por delante de ellos, o sea, ponerlos por delante de ti, perdón. Sí. Exponerte y ser auténtico. Sí, también. ser generoso, ser de verdad, ser humilde y ser una persona que por la que quieran luchar, porque al final liderar no es más que convencer a la gente que se deje los huevos por ti. Sí. No hay otra cosa. Entonces eso es liderar. Entonces para eso, o sea, esto es como el amor, o sea, ¿por qué te aguanta, no? O sea, ¿por qué tu pareja te aguanta cuando no te ve el pelo porque estás viajando por todo el mundo? Pues porque por algo habrá visto, ¿no? Sí, porque te Pues, quiere más allá. Exacto. Pues esto es lo que tienes que conseguir y para mí eso es lo que no siempre lo consigo, pero es lo que intento. Me quedo con esa frase que liderar es que la gente se deje los huevos por ti. Oye, sabes que siempre pregunto una pregunta al final, que es ¿a quién te gustaría que viniera a hablar con nosotros? Tengo mucha gente, pero ¿sabes? Alguien que creo que... yo tuve una conversación con él y para mí fue súper importante, aunque yo siempre tiro alto, ¿eh? Muy bien. ¿Sabes? A mí me gusta siempre tirar por lo alto. Sí, me gusta. Me gusta mucho, bueno, con él no, perdón, con ella, me gusta mucho María Estapé. Ah, claro, me encanta. Sí. Y luego, si quieres que te dé alguien en masculino, me gusta mucho Pablo Isla. Ya. Pues estoy de acuerdo con los dos. A ver si me hacen caso, ¿eh? Seguro que vamos, a ti que no te hace caso, vamos. No me lo creo que no te hagan caso. Y además, como entrevistas tú, seguro que te cuenta cosas que no hemos escuchado todavía. Pues ojalá, yo te pediré ayuda. ¿eh? ¿Qué? Que yo te pediré ayuda. Yo todo lo que necesites. Millones de gracias de nuevo, de verdad. A ti, Gracias. yo feliz. Gracias. Me ha encantado. Como habéis podido notar, me gusta mucho hablar con Yaiza. Siempre salgo con energía renovada. Es una mujer valiente, con las ideas claras, que habla de forma directa y transparente, con ambición y visión trabajada, pero a la vez es humilde, cercana, sin ego, vulnerable, auténtica, entendiendo que le queda mucho recorrido por caminar y por aprender. Porque ser valiente requiere huir del ego y aceptar que estamos en constante aprendizaje y adaptación. Yaiza nos ha mostrado que el valor surge de la humildad, rodeándote de buena gente y gente buena, que comparte tu misma visión. Ser valiente implica tomar decisiones difíciles, rompiendo moldes establecidos y escuchar más a tu instinto. Contratando personas en función de lo que realmente es importante para ti, donde los conocimientos y la trayectoria no hacen la diferencia, siendo igual o más importante el compromiso y la actitud, que sea buena persona, que sea feliz, conocer su ambición y su propósito. Ser valiente requiere empoderar a tu equipo en la toma de decisiones, apoyándolas cuando se equivoquen, fomentando así su propio valor y valentía. Para ser valiente, no olvidéis intentar siempre rodearos de los mejores. Los mejores en el contexto que dice Yaiza, no las estrellas del rock con una trayectoria reconocida, sino aquellas personas que comparten tu visión, que tienen un propósito claro y que están dispuestas a luchar por él. Os dejo con algunas preguntas para que reflexionéis. ¿En qué aspectos de nuestra vida estamos dejando que el ego se interponga en nuestro camino hacia la valentía y el crecimiento? ¿Estamos realmente rodeándonos de las personas adecuadas, aquellos que comparten nuestra visión y están dispuestos a romper moldes en busca de un propósito común? Y por último, ¿cómo podemos priorizar el compromiso, la actitud, el hecho de que sean buenas personas, que sean felices a la hora de seleccionar y formar equipos y ir más allá de los conocimientos y la experiencia? Me encantará que me cuentes tus reflexiones en Instagram, Twitter o LinkedIn, donde encontrarás la cuenta de Talent Pills. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.